Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa que es para cada uno de nosotros porque es palabra de Dios. Esperamos que cada uno de los que estamos el día de hoy pues sintonizando este programa pues le demos gracias a Dios por un día más y especialmente también por los medios de comunicación. Especialmente damos gracias a Dios por este canal bendecido, Canal Jesús TV, y por todos los otros medios de comunicación donde podemos también aprovechar la tecnología y ver cada programa de este bendecido canal. Así que ustedes pueden también ver este programa en YouTube, lo pueden ver en Facebook y lógicamente en este bendecido canal, a quien pedimos al Señor que los siga prosperando y siga siendo de bendición para todos los que lo podemos sintonizar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que a todos nos interesa porque de una u otra manera hemos pasado por esa situación. Pero antes de todo vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos conduzca y que todo lo que vamos a hablar el día de hoy no seamos nosotros, no sea yo el que prácticamente nos dé a entender qué es lo que quieres tú de tu palabra. Amado Espíritu Santo, te damos gracias el día de hoy porque tú nos estás llenando de tu espíritu, porque nos estás llenando de tu palabra. Que seas tú el que nos hable el día de hoy a través de una palabra, a través de un versículo, a través de lo que tú quieras, pero que podamos entender cuál es tu voluntad para nosotros el día de hoy. Gracias Espíritu Santo, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer y solo tú tienes palabras de vida para nosotros, cada uno de los que necesitamos de ti. Gracias Señor, porque nos sentimos necesitados de ti y porque nos hace sentir ese deseo de saber y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a iniciar con este tema maravilloso que se llama Premio a la Obediencia. Cuando nosotros vemos los famosos premios Grammy, premios a la música latina, etc., siempre estamos pendientes porque sabemos que es un premio a todo el esfuerzo que se ha hecho para lograr ese objetivo. Cuando hablamos de premios siempre nos entusiasman, nos alegran, nos llenan de positivismo, porque ¿quién no quiere un premio? Y hoy vamos a hablar del premio a la obediencia. Realmente cuando hablamos de obediencia podemos tomarlo de diferentes maneras, pero hoy vamos a hablar de esa obediencia a Dios. Él nos indica cómo vivir, cómo hacerlo, qué hacer, qué no hacer, pero depende de nosotros si obedecemos o no obedecemos. Y hay personas que les gusta obedecer, pero personas que no les gusta obedecer. Entonces ahí tendríamos que hablar de varios aspectos. Que a las personas que no les gusta obedecer normalmente son personas que manejan posiblemente soberbia, orgullo, porque sienten que cuando van a obedecer se están sometiendo a alguien y no les agrada. Pero precisamente de eso se trata la obediencia, de someternos a Dios, de saber que lo que Él mande y lo que diga para nuestra vida es lo que debemos hacer. Y aquí no hay opción. Aquí no hay, bueno, si yo quiero obedezco, si no quiero no obedezco. Pues simplemente el Señor nos deja a nuestra libertad porque Él nos hizo libres con libre albedrío. Pero si nosotros obedecemos, dice la palabra, si nosotros obedecemos sus mandamientos, tendremos bendición.
pero si no obedecemos, pues tendremos maldición. Entonces no hay para dónde. O nos sometemos y obedecemos a Dios, o hacemos lo que nosotros decidamos. Y hay un refrán que dice que el que obedece no se equivoca. Porque cuando tú eres enviado a hacer algo, eres mandado a hacer algo, hay alguien más que te está diciendo qué es lo que debes hacer. Pero en todo caso, quien se va a equivocar es ese alguien que está detrás de ti. Pero en el caso de Dios, Dios no se equivoca. Entonces, si nosotros obedecemos, tampoco nos vamos a equivocar. ¿Y a quién le gusta vivir sufriendo? Nosotros en las reuniones decimos que levante la mano quien quiera sufrir, y no levantan la mano. Pero sin embargo, si preguntamos que levanten la mano quién está sufriendo en este momento, hay un montón de manos levantadas. ¿Pero por qué están esas manos levantadas? Porque hay algo en su vida que les está haciendo sufrir. Y muchas veces no es que la persona pues provoque ese sufrimiento. Muchas veces las situaciones vienen por alguna razón. Muchas veces el sufrimiento es para ser nosotros purificados, para ser mejores personas. Pero muchas veces el sufrimiento viene porque nosotros nos desviamos y no somos obedientes a lo que Dios nos pide. Y entonces ustedes podrán decir, o alguien podrá decir, ¿y cómo sé yo si Dios me está hablando? Pues Dios nos habla a través de cosas tan pequeñas. Nos habla de una manera tan simple, pero a veces necesitamos detenernos y saber si lo que estamos escuchando de alguien viene de Dios o no viene de Dios. Entonces vemos que la obediencia dice que es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones y realización de tareas. Qué importante es la obediencia entonces, porque nos da una mejor calidad de vida, ¿sí? Porque nos hace ser personas más sensatas, más responsables y sobre todo estar atentas a lo que Dios quiere. Eso es lo más importante. Pero también lo podemos aplicar, por ejemplo, a una persona obediente, pues en su trabajo nunca va a tener problema. Porque siempre va a tratar de apegarse a las normas, de obedecer lo que la empresa tiene como reglamento. O alguien que sirve al Señor va a vivir y va a servir mejor cuando es obediente a las normas de la organización, de la comunidad, de la agrupación o en sí de la propia iglesia. Entonces, qué fácil es realmente nosotros decidir obedecer y vivir más felices y tranquilos. Las personas desobedientes son las que sufren más. Y veámoslo con nuestra propia familia, con nuestros hijos, veámoslo con personas que podemos nosotros hacer esa comparación de muchas veces están sufriendo porque no obedecen. Una persona puede estar en la cárcel porque no hizo caso a la ley de que si maneja, no tome. Y sin embargo, esta persona no hizo caso, no obedeció a la ley y ahora está en la cárcel. Entonces vemos las consecuencias a la no obediencia, a la desobediencia. Pero ahora estamos viendo el premio a la obediencia. Vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes vamos a comentar que a las personas que no les cuesta obedecer, son personas que viven mejor. Y a las personas que les cuesta obedecer, son las personas que no les va bien en todo precisamente. ¿De cuál de ellas eres tú? ¿De las que sabe obedecer y les gusta obedecer? ¿O de las que no obedecen? Pero hay que hacer una aclaración. Obedecer no significa obedecer a lo que no es bueno. Puede ser que haya una persona
que pues ejerza una violencia en su casa y quiere que los hijos, la esposa, los hermanos, la mamá, todo el mundo le haga caso. Y él o ella son los que dictan las leyes en la casa. Y posiblemente esas leyes no son precisamente las mejores o las normas. Entonces debemos de tener ese discernimiento de cuándo obedecer y cuándo no podemos obedecer a algo que nos daña. Pero todo lo que es de bien para nosotros es bueno e importante la obediencia. Vamos a hablar de la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17. Habla de un pasaje que posiblemente por el tiempo no nos dé espacio para profundizarlo. Pero aquí vemos dos personajes que practicaron la obediencia. En una época, en un reinado, en un tiempo en Israel, era el reinado de Ahab, se llamaba él. Dice que era un déspota que era muy próspero en lo político y tenía un gran éxito como rey en lo que era la política, el militarismo y todo lo demás. Pero un fracaso para su pueblo en la orientación a la fe. Por el contrario, él los empujaba y los inducía a ser personas que en ningún momento tenían temor de Dios. Porque para ellos en ese entonces había Dios de todo, menos un Dios que nos orientara y nos guiara a ser personas de fe. Para él eso no importaba. Y entonces pues llega un momento en que en este momento de este reinado, Israel sufre, pues Dios tiene que tomar una decisión. Y él, a través de un profeta, les hace decir a este rey que iban a sufrir una escasez. Y entonces el profeta Elías pues obedece las instrucciones y va y le dice, mira, tendremos escasez de lluvia, escasez de comida y escasez de todo, porque tú has permitido que la desobediencia pues nos lleve a esto. Y entonces el profeta Elías cumple al pie de la letra lo que el Señor le dice. Entonces veamos lo que le pasa a él por ser obediente. Dice que en el capítulo 17 dice, pero al cabo de tiempo el torrente se secó porque no caía más lluvia en el país. Le fue dirigida entonces la palabra de Yahvé al profeta Elías, ¿verdad? Levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Se levantó y partió a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad había una viuda, la llamó y le dijo, ¿quieres traerme un poco de agua en este cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo, ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella respondió, tan cierto como que vive Yahvé tu Dios, que no tengo nada cocido, solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para preparar para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Vemos aquí que el profeta Elías es cubierto por la presencia de Dios. Porque él fue realmente, como decir, llevado a un lugar donde él no iba a padecer hambre y sed. Pero era la obediencia que había en él. Él fue exactamente como el Señor le mandó, primero a darle el mensaje a Ahab
Y luego le dice que va a encontrar una viuda que le va a proveer lo que él necesita. Entonces vemos cómo la obediencia de Elías hace que él no sufra esa sed, esa sequía y esa hambruna que había en ese país. Pero si el profeta Elías no hubiera obedecido, él hubiera sufrido las consecuencias de la sequía y del hambre que había en ese lugar. Pero vemos que también encuentra a una mujer. Y esta mujer también es obediente al profeta Elías. Porque ella dice que él la llamó y le dijo, ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Y la mujer lo llevó. Pero hay una parte donde esta mujer sobrepasa su necesidad y prefiere obedecer. Porque le dice ella, cuando él le dice, ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella respondió, tan cierto como que vive Yahvé tu Dios, que no tengo nada cocido, solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Esta mujer estaba condenada a morir de sequía, porque era lo que estaban pasando en ese momento. Pero veamos lo que ella hace con tal de obedecer. Elías le dijo, no temas, anda y haz lo que te digo. ¿Qué le dijo? No temas, anda y haz lo que te digo. Y es lo que Dios nos dice a nosotros cuando nos cuesta obedecer, cuando nos cuesta ir por el camino que Él nos está indicando, nos cuesta decir con fe y con confianza, pues voy a obedecer, no importa lo que venga. Y esta mujer tenía temor, tenía miedo de lo que iba a pasar, pero el profeta Elías le dice, no temas, anda y haz lo que te digo. Solo que prepara primero un pancito que me traerás y luego harás otro para ti y para tu hijo. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel, la harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Vemos que el profeta Elías le dice a ella que no tema, porque si ella obedece, ella va a tener comida y no le faltará también el agua hasta el final. Y ese es el premio a la obediencia. Por eso ese tema se llama así el día de hoy. Cuando nosotros obedecemos a Dios sin regatearle, porque esta mujer solamente le dijo que pues ella no tenía como para prepararle el pan, que lo que tenían era una escasez. Pero el profeta Elías le dice, no temas, porque si tú haces lo que yo te digo, pues tendrás bendición, no solo para ti, sino para tu hija, para tu hijo. Y es que así es Dios. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, a sus mandatos, a ser transformados, escuchamos atentamente lo que Dios quiere de nuestra vida, nosotros vamos a obtener un premio. Pero no va a ser solamente que no nos falte el pan y el agua, va a ser un premio para la salvación y para la vida eterna. ¿Queremos nosotros vivir en obediencia o en desobediencia? ¿Nos gusta ser premiados por ser obedientes? ¿O queremos recibir pues una recompensa también debido a nuestra desobediencia que no nos va a conducir a ningún lugar? Y al final en el versículo 15 dice, ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías. Y durante mucho tiempo tuvieron que comer
ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Palabra de Dios. Vemos qué hermosa recompensa. Vemos cómo Dios no se queda con nada cuando somos obedientes. Porque dice que ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías. Muchas veces esperamos que venga Dios y que nos hable a nosotros, como que se presente frente a nosotros y nos diga qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Pero muchas veces Dios utiliza a un profeta. Dios utiliza un medio, Dios utiliza un sacerdote, Dios utiliza la Santa Misa, Dios utiliza un programa, Dios utiliza un evento para que nosotros podamos entender que Dios tiene planes perfectos para nosotros, pero que nos da la libertad de obedecer o desobedecer, pero que al final nosotros vamos a recibir esa recompensa. Si es una recompensa como premio a la obediencia, vamos a ganar felicidad, vamos a ganar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros, por el contrario, decidimos no obedecer, pues lo que vamos a tener son las recompensas que al final pues nos van a hacer sufrir. ¿Y quién en este mundo quiere sufrir? Pues creo que nadie nos gusta el sufrimiento. Entonces Dios envía a nosotros, a nuestra vida, muchas veces ángeles que quieren, como el profeta Elías. Él llegó a la casa de esta mujer a pedirle y ella le dio de lo que no tenía, en obediencia, pero también llegó a bendecirla. Y así es Dios con nosotros. Y no solamente la bendijo a ella, bendijo a su hijo, porque dice la palabra que la harina del tiesto no se acabó. Ella ya casi no tenía nada, ya tenía apenas para comer, apenas para ella y su hijo. Pero ¿qué pasó con esa palabra que Dios trajo a su vida a través del profeta? Que vino sobreabundancia a su vida. Y cuando nosotros somos obedientes, viene sobreabundancia en nuestra vida. Viene prosperidad, pero no solamente esa prosperidad que es lo que ahora se predica, la prosperidad de la economía, del dinero, sino que viene una prosperidad completa a nuestra vida, porque hay bendición espiritual, porque hay paz, porque hay recompensa, porque hay bendición en nuestra vida. Pero también algo muy importante cuando nosotros somos obedientes es saber que cuando Dios nos habla a través de alguien o a través de algo, Dios cumple sus promesas. Y Él tiene una promesa para ti y para mí, hoy y siempre. Que cada uno de nosotros el día de hoy hagamos un análisis. Si estamos siendo obedientes a Dios o estamos haciendo nuestra voluntad. Si estamos siendo obedientes a Dios, vamos a tener la experiencia de esta mujer que dice que la harina nunca se le terminó. Vamos a dar gracias a Dios en este día por su palabra, por su bendición y porque a través de un ángel Él puede enviar su palabra para decirnos qué quiere que hagamos. Que a partir de este día nosotros tomemos la decisión de ser obedientes y de practicar esa virtud tan hermosa que nos trae solamente bendición. Amado Señor, gracias por esta palabra, gracias por este día, gracias porque tú siempre nos tienes en la palma de tu mano. Permite, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Que cada día, Señor, podamos analizar nuestra vida,
y nos detengamos a darnos cuenta si estamos siendo obedientes o desobedientes a ti. Y que podamos recapacitar y tomar la decisión de hoy en adelante de estar siempre sometidos a ti. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y bendecirnos. Y todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si es posible, primero Dios, en el nombre de Jesús, nos vemos en el siguiente programa para poder compartir la palabra del Señor. Hasta pronto. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.